Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuántos genios han cambiado tu vida sin que lo sepas? En este episodio vamos a hablar de 7 matemáticos que revolucionaron la ciencia sin que lo supieras. Imagina por un momento que todo lo que haces en tu día a día, como usar tu móvil, navegar en internet, volar en avión o incluso calcular cuándo llegarás al trabajo, está basado en descubrimientos de personas que vivieron hace décadas o incluso siglos. Personas cuyos nombres nunca escucharás en una charla casual, pero que han cambiado el curso de la historia para siempre. Hoy te voy a hablar de 7 matemáticos que revolucionaron el mundo, sin que tú lo sepas. No eran celebridades, ni figuras públicas, pero sus ideas están detrás de casi todo lo que damos por hecho en la ciencia y la tecnología. Y te prometo que al final de este vídeo no volverás a ver las matemáticas de la misma manera. Antes de empezar, quiero que te hagas una pregunta. ¿Crees que las matemáticas realmente cambian el mundo? Déjame tu respuesta en los comentarios y si te gusta descubrir historias como esta, suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ningún detalle. Empecemos con el primer matemático, en este caso la matemática Amy Noether. La primera persona de nuestra lista no solo revolucionó las matemáticas, sino también la física. Amy Noether, una matemática alemana del siglo XX, es conocida por uno de los resultados más bellos y fundamentales en la ciencia, el teorema de Noether. Este conecta las simetrías en la naturaleza con las leyes de la conservación. ¿Qué significa esto? Cada vez que observas algo que permanece constante en el universo, como la energía o el momento angular, se lo puedes agradecer a Amy. Pero lo más increíble de su historia no es solo su contribución científica. A pesar de ser una de las mentes más brillantes de su tiempo, Noether enfrentó barreras gigantescas simplemente por ser mujer. No podía enseñar de manera oficial y solo pudo trabajar gracias al apoyo de colegas que reconocieron su ingenio. Sin embargo, su legado ha marcado a generaciones de físicos y matemáticos. Para que entiendas el impacto de su trabajo, piensa en cualquier ley física que uses para resolver un problema. La conservación de la energía, que explica cómo se mueven los planetas, o incluso la simetría de las partículas en física cuántica, todo eso está relacionado con el teorema que lleva su nombre. Amy Noether nos dejó algo más que ecuaciones. Nos enseñó que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza y que el conocimiento no tiene ni género ni límites. Hablemos ahora del segundo matemático, Claude Shannon. El siguiente genio en nuestra lista es alguien cuyo trabajo está literalmente en todos lados, aunque su nombre rara vez se menciona. Claude Shannon, el padre de la teoría de la información. Sin él, la era digital simplemente no existiría. En 1948, Shannon publicó un artículo que cambiaría el curso de la historia. En él sentó las bases para la transmisión de datos en forma de ceros y unos, el famoso sistema binario. ¿Qué significa esto? Que cada mensaje de texto, llamada o correo electrónico que envías es posible gracias a las ideas de este señor. Imagina enviar una foto desde tu móvil. Esa imagen no viaja como tal, sino como una secuencia de ceros y unos que los dispositivos saben interpretar gracias a las reglas que Shannon diseñó. Es increíble cómo algo tan abstracto como las matemáticas puede convertirse en la base de toda nuestra tecnología moderna. Pero Shannon no era solo un genio en teoría,
era conocido por su creatividad desbordante. ¿Sabías que construyó una máquina que resolvía el cubo de Rubik y un ratón mecánico que podía navegar por laberintos? Era una mente tan brillante como juguetona. Gracias a Shannon, vivimos en un mundo conectado. Su trabajo no solo resolvió problemas matemáticos, sino que también definió la forma en que nos comunicamos hoy. El tercer matemático del que vamos a hablar es John von Neumann. En el tercer puesto tenemos a un hombre que parecía capaz de dominar cualquier disciplina en la que se aventurara, John von Neumann. Su impacto es tan amplio que es difícil resumirlo en pocas palabras. Fue uno de los arquitectos de la computación moderna, pionero de la teoría de juegos y una figura clave en el desarrollo de la mecánica cuántica. ¿Te suena la expresión computadora de von Neumann? Este genio definió la arquitectura que todavía usan los ordenadores hoy en día, basada en procesadores que almacenan instrucciones y datos en una misma memoria. Sin su visión, nuestros ordenadores podrían ser muchísimo menos eficientes. Cada vez que enciendes tu portátil o abres una aplicación en tu móvil, estás usando el diseño lógico que von Neumann ideó en los años 40. Pero no se quedó ahí. También ayudó a formular la teoría de juegos, que hoy en día es fundamental en economía, biología y hasta estrategias militares. Von Neumann tenía una memoria fotográfica y una rapidez mental asombrosa. Era capaz de recitar libros enteros tras leerlos una sola vez. Su brillantez era tal que, según cuentan, incluso Einstein estaba impresionado con su capacidad de análisis. Si hay algo que von Neumann nos enseña es que las matemáticas no tienen límites. Sus aplicaciones pueden ir desde las estrategias en un tablero de ajedrez hasta las bases para construir inteligencias artificiales. Y hablemos ahora de la cuarta matemática, en este caso Mary Cartwright. Pasamos ahora a una matemática cuya contribución cambió para siempre nuestra comprensión de los sistemas complejos y caóticos, Mary Cartwright. Aunque su nombre no sea tan conocido para el gran público, su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la teoría del caos, una rama de las matemáticas que hoy explica fenómenos impredecibles como el clima, las turbulencias en un avión o incluso el comportamiento de las finanzas. En los años 30, Cartwright empezó a estudiar ecuaciones diferenciales no lineales, un campo que en ese momento pocos se atrevían a explorar debido a su complejidad. Al analizar un problema relacionado con las telecomunicaciones, descubrió patrones caóticos en los sistemas que parecían aleatorios, pero que seguían leyes matemáticas subyacentes. Su trabajo sentó las bases para lo que más tarde sería conocido como la teoría del caos. Imagina la predicción del tiempo. ¿Por qué no podemos saber con exactitud cómo será el clima dentro de un mes? Es porque pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden generar grandes diferencias en el resultado final, algo que Cartwright ayudó a comprender con sus investigaciones. Este mismo principio se aplica a una infinidad de sistemas caóticos en la naturaleza y en la tecnología. Mary Cartwright no solo fue una pionera en un campo complicado, también rompió barreras como una de las primeras mujeres en ser reconocidas por sus contribuciones matemáticas en instituciones dominadas por hombres. De hecho, fue la primera mujer en presidir la Sociedad Matemática de Londres. Cartwright nos enseñó que incluso en el caos aparente hay un orden escondido. Su trabajo, aunque discreto en su tiempo, hoy guía a científicos e ingenieros en todo el mundo. Y hablemos, en quinto lugar,
de uno de los más grandes. Hablemos de Alan Turing. No podríamos hacer esta lista sin mencionar a uno de los matemáticos más influyentes y al mismo tiempo más trágicos de la historia, Alan Turing. Aunque probablemente lo reconozcas como el hombre que descifró los códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial, su contribución va mucho más allá. Turing es considerado el padre de la computación moderna y uno de los precursores de la inteligencia artificial. En los años 30, Turing formuló lo que hoy conocemos como la máquina de Turing, un modelo teórico que define lo que significa calcular. Básicamente, inventó el concepto de un ordenador antes de que existieran los ordenadores. Además, su trabajo para descifrar los códigos de la máquina Enigma durante la guerra no solo salvó millones de vidas, sino que también aceleró el final del conflicto. Se estima que salvó al menos 2 millones de vidas. Es, sin duda, el mayor héroe de guerra de la historia. Como ejemplo práctico, podemos hablar de que cada vez que usas un ordenador, un móvil o cualquier dispositivo que procesa datos, estás interactuando con conceptos desarrollados por Turing. Incluso las preguntas filosóficas sobre si las máquinas pueden pensar nacen de su famoso test de Turing, un criterio para determinar si una inteligencia artificial puede considerarse verdaderamente inteligente. A pesar de sus logros, Turing fue perseguido por ser homosexual, algo considerado un delito en la Inglaterra de su época. Fue condenado y sometido a tratamientos inhumanos, lo que lo llevó a un trágico final, con tan solo 41 años. Décadas después, el mundo finalmente reconoció su importancia, y hoy es un símbolo tanto de la genialidad como de la lucha por la justicia. Alan Turing nos dejó un legado que transformó la manera en que interactuamos con la tecnología y cómo entendemos la inteligencia. Aunque su vida fue breve, su impacto es sin duda eterno. Vamos a hablar ahora, en sexto lugar, de George Dantzig. Ahora hablemos de un matemático cuya genialidad se descubrió casi por accidente. El hombre que resolvió por casualidad dos de los problemas más difíciles de las matemáticas. Pero su legado no se queda ahí. George Dantzig es conocido como el padre de la programación lineal, una herramienta que revolucionó campos como la economía, la logística y la ingeniería. ¿Conoces la famosa historia del estudiante que llega tarde a clase, ve dos problemas en la pizarra y los resuelve creyendo que son la tarea? Esa no es una leyenda urbana, es la historia real de George Dantzig. Aquellos problemas no eran tarea, eran dos teoremas sin resolver, y él los resolvió en pocos días sin darse cuenta de su complejidad. Más tarde, Dantzig desarrolló el método Simplex, una técnica para optimizar problemas lineales con múltiples variables. Este método es la razón por la que hoy podemos planificar rutas de aviones, diseñar cadenas de suministro eficientes o incluso gestionar recursos en empresas. Piensa en cómo los supermercados organizan sus inventarios para maximizar ganancias o cómo las aerolíneas planifican vuelos para gastar menos combustible. Todas estas optimizaciones son posibles gracias a la programación lineal y el trabajo de este grandísimo matemático. George Dantzig era tan práctico como brillante. Siempre decía que las matemáticas no eran solo para resolver problemas teóricos, sino para mejorar la vida cotidiana. Su enfoque hacia problemas reales sigue siendo una inspiración para matemáticos e ingenieros por igual. Gracias a Dantzig, las matemáticas se convirtieron en una herramienta poderosa para tomar decisiones inteligentes en un mundo cada vez más complejo. Su historia nos demuestra que a veces los accidentes pueden cambiar el mundo.
Y hablemos, por fin, de la séptima matemática, Katherine Johnson. Cerramos esta lista con una mujer cuyo trabajo fue vital para uno de los mayores logros de la humanidad, la llegada del hombre a la Luna. Katherine Johnson fue una matemática y física cuyas habilidades para los cálculos orbitales la convirtieron en una pieza clave en la NASA durante la era espacial. En una época en la que ser mujer y además afroamericana significaba enfrentarse a una discriminación constante, Katherine Johnson rompió todas las barreras. Su precisión matemática permitió calcular las trayectorias de vuelo necesarias para que las misiones Apolo fueran un éxito. De hecho, fue ella quien verificó a mano los cálculos realizados por los primeros ordenadores para asegurarse de que los astronautas regresaban a salvo a la Tierra. Como ejemplo, piensa en el Apolo 11, la misión que llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a pisar la Luna. Los cálculos de Katherine Johnson garantizaron que el módulo lunar pudiera despegar y reunirse con la nave principal en órbita. Sin ella, esas misiones podrían haber sido un desastre. Cuando John Glenn, uno de los astronautas más famosos de la historia, supo que los ordenadores verificarían los cálculos de su vuelo, pidió específicamente que fuera Katherine quien revisara los números, diciendo: si ella dice que son correctos, entonces estoy listo para volar. Esto nos muestra la confianza que su trabajo inspiraba. Katherine Johnson nos enseñó que con determinación y talento es posible superar cualquier barrera. Su legado no solo está en los libros de historia, sino en cada paso que la humanidad ha dado hacia las estrellas. Estos 7 matemáticos no fueron simplemente genios que resolvieron problemas en un papel. Fueron visionarios que cambiaron la manera en que entendemos y vivimos el mundo. Desde las estrellas hasta las pantallas, desde el caos hasta la precisión más absoluta. Cada uno de ellos dejó un legado que sigue transformando nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Piensa en esto por un momento. Detrás de cada clic que haces, cada vuelo que tomas, cada conexión que estableces con otra persona en este planeta, hay matemáticas. Y detrás de esas matemáticas hay personas como ellos. Personas que dedicaron su vida a resolver preguntas que nadie más se atrevía a plantear. Personas que, con lápiz y papel, imaginaron futuros que ahora vivimos como realidades. Y ahora, querido oyente, te pregunto a ti, ¿cuál de estas historias te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios. Y si crees que estas historias merecen ser conocidas, comparte este vídeo con alguien a quien le gustaría descubrir la magia detrás de las matemáticas. Recuerda, el conocimiento crece más cuando lo compartimos. Las matemáticas son mucho más que números. Son el lenguaje con el que desciframos el universo, el puente entre lo que es posible y lo que soñamos alcanzar. Así que, la próxima vez que escuches ¿para qué sirven las matemáticas?, piensa en estos genios y en cómo sus ideas, incluso siglos después, siguen moldeando el mundo en el que vivimos. Gracias por quedarte hasta el final. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones, porque esto no termina aquí. Hay muchas más historias por contar y quiero que las descubras conmigo. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Como siempre, te mando un fuerte abrazo.